Ya vamos a terminar sistema nervioso, ya solo nos queda este y el tema del sistema nervioso autónomo. Bueno, funciones superiores del sistema nervioso básicamente lo que nos está diciendo es que son las características o las funciones del sistema nervioso que nos dan, que nos hacen ser seres humanos, ¿verdad? Dentro de estas funciones están todas estas que están enumeradas en esta diapositiva, ¿verdad? La conciencia de nosotros mismos, nuestro pensamiento y nuestro razonamiento, cómo percibimos el ambiente, cómo procesamos la información de todos los estímulos sensoriales que recibimos. Y cabe decir también que la percepción de cada estímulo sensorial es individual para cada persona. Cada persona lo va a procesar de diferente forma, ¿verdad? La forma en cómo aprendemos, mucho de los procesos de aprendizaje ya no entran dentro del ramo de la fisiología, ¿sí? Sino que se explican a través de procesos psicológicos, ¿sí? Es decir, procesos mentales mucho más elaborados que las simples observaciones fisiológicas que se han visto, por ejemplo, en estudios de animales. Y entonces, por eso es que aquí no se hablan de teorías del aprendizaje, ¿verdad?, que han elaborado Montessori y Chomsky y un montón de pedagogos, ¿verdad? Porque ya eso entra dentro de la psicología, ¿sí? Son procesos básicamente mucho más complejos que se llaman procesos psicológicos. La memoria también, ¿verdad? La memoria no es una característica única del ser humano, pero está dentro de nuestras características, y la cuestión es que nosotros sí guardamos memoria de eventos pasados, eh, um, de personas, de cosas que aprendemos, ¿verdad? Incluso de emociones, ¿sí? Podemos tener memoria de eso. Y luego el lenguaje, que obviamente el lenguaje del ser humano es mucho más elaborado que los mecanismos de comunicación de otros mamíferos, ¿verdad? Aunque dicen que el delfín, pues los cetáceos tienen mecanismos de comunicación muy elaborados también, pero como no se conocen a profundidad, pues no podemos hablar mucho de eso, ¿verdad? Algunas de las características de las funciones superiores y de las funciones que ya vimos del sistema nervioso están relacionados con ciertos lóbulos del cerebro, ¿verdad? Y en esta imagen, por ejemplo, nos hablan de que en el lóbulo frontal vamos a tener emociones, pero más que todo emociones del comportamiento social, ¿verdad? Todo lo que se refiere a comportamiento social, personalidad, ¿sí? El razonamiento y el funcionamiento cognitivo va a estar en el lóbulo frontal, en la parte prefrontal, en la parte más anterior, ¿verdad? Los pensamientos y obviamente el control de los movimientos voluntarios. En el lóbulo temporal vamos a tener la memoria, ¿sí? Estímulos auditivos, estados de ánimo y algunos elementos del equilibrio. Recuérdense que todo el sistema vestibular se va a proyectar a diferentes estructuras, entonces no es que tengamos una corteza vestibular, ¿verdad? Pero sí, parte del proceso de equilibrio se puede procesar en el lóbulo temporal, ante todo porque recordemos que el nervio, el octavo par craneal, lleva información vestibular y información auditiva, ¿verdad? Los estados de ánimo, esto se refiere a la parte de la amígdala que está ubicada en el lóbulo temporal y que se controla ahí, ¿verdad? En el lóbulo parietal vamos a tener la corteza somatosensorial y vamos a procesar ahí estímulos táctiles, dolor, presión, temperatura. En parte, recuérdense que la sensación gustativa y olfatoria están predominantemente en el lóbulo temporal, pero algunas partes, digamos las cortezas de asociación, se encuentran entre el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, por eso lo mencionan aquí, ¿verdad? El centro de la visión está en el lóbulo occipital, y recuérdense también que el tallo cerebral es otra estructura bien importante. ¿Qué se procesa en el tallo cerebral? ¿O qué se controla más que procesar? ¿Qué se controla? Postura, también se controla parte del equilibrio, movimientos oculares y funciones respiratorias y cardiovascular, ¿verdad? Algunos centros, como por ejemplo la micción, están controlados en el tallo cerebral también, ¿sí? Bueno, luego, una cosa importante son las áreas de Brodmann, aunque no es necesario que se memoricen todo este montón de numeritos, pero las áreas de Brodmann básicamente son áreas
determinadas del cerebro que fueron clasificadas con base en sus características histoquímicas, ¿sí? Es decir, se tomaron muestras de diferentes circunvalaciones del cerebro, se examinaron al microscopio, ¿verdad? Se examinaron características químicas y todas estas partes que se estudiaron se clasificaron según si tenían características similares en un área específica, ¿verdad? El área 19, el área 18, el área 17, si ustedes se fijan, es parte de la corteza estriada, que es la corteza visual, ¿verdad? Como les digo, no tienen que aprenderse esto, pero es bueno que sepamos qué son las áreas de Brodmann y cómo se clasificaron. En esta imagen, además, lo bonito de esta imagen, y por eso se las puse porque me gustó, es que asocian qué áreas de Brodmann se encuentran, se encargan de qué situaciones. Por ejemplo, el área motora está entre las áreas 8, 6, 4, ¿sí? Y 32 de las áreas de Brodmann. Ahí tenemos el área motora, ¿verdad? El área ejecutiva, todo lo que tiene que ver con pensamiento, con razonamiento, con funciones cognitivas, son estas áreas, ¿verdad? 10, 9, 46, 45, 44, ¿sí? Que las tenemos aquí en color amarillito, ¿verdad? Y la 24 también, ¿verdad? El área emocional, son todas estas que están en anaranjado, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes les mencionen las áreas de Brodmann, ustedes ya saben a qué se están refiriendo, ¿sí? Bueno, la otra cosa aquí es que la corteza cerebral en su estructura, ¿verdad? Ya sabíamos que hay dos hemisferios en la corteza cerebral, el izquierdo y el derecho. Ahora, una cosa importante es cómo está estructurada esta corteza cerebral, ¿verdad? Y básicamente lo que vamos a encontrar es que las neuronas están organizadas en capas en la superficie de las circunvoluciones, ¿ya? Y en estas capas vamos a encontrar tanto neuronas como fibras nerviosas, ¿sí? ¿Qué tipos de neuronas vamos a encontrar en la corteza? Vamos a encontrar neuronas granulares o estrelladas, ¿sí? Y estas básicamente van a ser interneuronas, ¿ya? Y las neuronas piramidales y fusiformes, ¿sí? Son clasificadas con base en su forma, en su morfología, ¿verdad? Las células granulares o estrelladas, que son interneuronas, van a tener axones cortos, se van a encontrar principalmente en áreas de asociación, ¿verdad? Tanto sensoriales como sensoriales y motoras, y lógicamente como son interneuronas y se encargan de procesamiento de información, van a ser excitadoras o inhibidoras. Recordar que los principales neurotransmisores del sistema nervioso central son glutamato y GABA, ¿verdad? Aunque hay otros, hay aspartato, hay glicina, encefalinas, opioides, acetilcolina, dopamina, ¿sí? Noradrenalina, pero estos van a ser los principales neurotransmisores, o más bien los más abundantes, ¿sí? Las neuronas piramidales y fusiformes, estas van a ser las que van a dar origen a fibras largas, ¿verdad? Que se van a proyectar a áreas subcorticales, como el tálamo, como los núcleos basales, a otras áreas como la médula espinal, el cerebelo, ¿sí? Y dentro de estas neuronas, las más abundantes y más grandes van a ser las células piramidales. De hecho, las células piramidales son las que originan el tracto córtico-espinal, ¿sí? Las fibras nerviosas van a estar organizadas de forma horizontal, ¿verdad? Que son en mayor número y estas están organizadas así porque es la comunicación entre las diferentes áreas del encéfalo, ¿verdad? Luego están las fibras nerviosas verticales, que son las que se proyectan a áreas más profundas de la corteza o a estructuras subcorticales y a la médula espinal. Y entonces, si vemos en esta imagen donde hay diferentes tinciones, la tinción de Golgi, que es para ver principalmente neuronas y algunas de sus dendritas, ¿sí? Luego la tensión de Nissl, que es esta, aquí solamente se ven cuerpos celulares, y la tensión de Weiger, que es para ver las fibras nerviosas. Entonces vemos que la corteza se va a organizar en 6 capas, ¿verdad? Desde arriba hacia abajo, o sea, desde las más externas hacia abajo es la capa molecular, la granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y capa multiforme. Y estas capas van a tomar el nombre de la mayor cantidad de neuronas que se encuentran ahí, ¿verdad?
Las células granulares van a estar en la primera capa y en la capa número 4, ¿sí? Las piramidales, las células piramidales van a estar obviamente y fusiformes en la piramidal externa y la piramidal interna, y las fusiformes y de otros tipos en la capa de células multiformes. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Aquí cabalmente pueden ustedes ver las células piramidales, que son las más grandes, ¿sí? Y en esta capa podemos ver las fibras nerviosas. Aquí tenemos en la capa molecular fibras horizontales, y en la parte superior de la capa piramidal externa también tenemos fibras horizontales. Acá también en la granular interna y en la capa piramidal interna. Entonces, estas fibras básicamente son los axones de neuronas que se comunican entre sí de región en región, por ejemplo, de la región motora para la región sensorial o viceversa, ¿sí? O por ejemplo, las fibras que comunican el área de Wernicke con el área de Broca son fibras horizontales. Las fibras verticales son las que se proyectan desde las células piramidales y fusiformes hacia estructuras más profundas, ¿verdad? Como los ganglios basales, como la médula espinal, ¿sí? Como el tallo cerebral, y entonces ahí es donde podemos observar las fibras verticales. ¿Alguna pregunta? No, doctora, todo claro, gracias. Muy bien. Vamos a hablar entonces ahorita del electroencefalograma. ¿Qué es el electroencefalograma? Básicamente es el registro de la actividad eléctrica global de las neuronas de la corteza, ¿sí? Es decir, aquí no estamos registrando potenciales de acción, estamos registrando flujos de corriente a través de las neuronas, principalmente de la corteza y de la actividad córtico-talámica. Recuérdense que la corteza y el tálamo, cuando estamos hablando de corteza motor y corteza sensorial, el tálamo forma casi una unidad funcional con la corteza, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a registrar. Los electrodos se colocan en el cuero cabelludo. Se le pide al paciente que llegue con su cabello limpio, ¿sí? Y seco, es decir, que se lo lave una noche antes para que esté limpio el cuero cabelludo y el cabello, y entonces, pero que esté seco, ¿sí? Si está húmedo, no, probablemente no van a funcionar bien los electrodos, no van a transmitir bien. Aparte que se van a desprender, ¿verdad? Obviamente aquí para colocar los electrodos en el cuero cabelludo, pues lo que se hace es apartar el cabello para colocar el electrodo, no se le corta ni se le rasura el cabello en el área donde se van a colocar los electrodos. La distribución de los electrodos es una distribución estandarizada, más o menos se ponen alrededor de 20 electrodos en parejas, ¿verdad? O sea, se pone uno aquí en la región de la sien y el otro en la otra, dos frontales, unos cuantos occipitales, otros aquí en la región parietal, parieto-temporal, en fin, ¿verdad? Es una distribución estandarizada y se ponen en parejas para tener polo positivo, polo negativo, ¿sí? O sea, una organización bipolar. Y entonces se van a registrar ondas y se va a tomar en cuenta dos cosas en este registro. La amplitud o voltaje, que se mide en milivoltios, ¿verdad? Las ondas no sobrepasan los 100 milivoltios probablemente, más allá de 150 tal vez no, ¿verdad? El promedio son 50 milivoltios de amplitud, ¿sí? Y la frecuencia, ¿verdad? Esto es lo mismo que con las ondas sonoras, la frecuencia se mide en hertz también, ¿sí? Y entonces la clasificación de las ondas se va a basar principalmente en la frecuencia, ¿verdad? Cuando una persona está despierta, ¿sí? En estado de alerta o en estado de vigilia, se llama cuando una persona está despierta, vamos a tener principalmente ondas de baja amplitud, o sea, de bajo voltaje y alta frecuencia, ondas rápidas, ¿verdad? Se llaman disincrónicas porque no son simétricas, no forman un registro simétrico, ¿verdad? Sino que unas más picuditas, otras más, en fin, así como lo miran acá, todo irregular, ¿verdad? Mientras que durante el sueño las ondas van a ser de mucha más amplitud, es decir, van a tener mucho mayor voltaje, posiblemente van a estar más sincronizadas y su frecuencia va a ser más baja, es decir, van a ser más lentas, ¿verdad? La técnica para medirla, para hacer un electroencefalograma, es que el paciente se encuentre en una habitación en donde esté lo más aislada posible del ruido, ¿sí? El paciente se sienta en una silla cómoda o se puede acostar en una camilla.
con poca luz también, ¿verdad? Con luz muy tenue. Y el paciente tiene que idealmente estar relajado, ¿verdad? Tiene que estar quieto, no se debe de estar moviendo. ¿Por qué no se debe de mover? Porque entonces se registra un aumento de la actividad eléctrica en la corteza motora y entonces esto nos puede dar algún dato que no queremos, ¿verdad? Nos puede confundir. Entonces eso es lo que se hace. En algunos pacientes se les ponen estímulos auditivos o estímulos luminosos, sobre todo si estamos investigando epilepsia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estímulos, ¿qué tipo de estímulos luminosos? Se les pone luz estroboscópica. La luz estroboscópica es como la de las discotecas, ¿verdad? Que se enciende y se apaga muy rápido. Y eso puede producir un estímulo que vaya a desencadenar una alteración eléctrica en el cerebro, que es una convulsión, ¿verdad? O estímulos auditivos. Pero en términos generales el paciente no se debe mover, no debe de hablar, tratar de respirar de forma regular, ¿verdad? Para que no altere el registro, ¿sí? ¿Y quienes interpretan un electroencefalograma? Los neurólogos o neurofisiólogos, ellos son los que están capacitados para eso, ¿sí? Aquí tenemos todas las ondas que se registran. Hay algunos textos, si ustedes consultan, van a ver que en los textos más recientes mencionan también ondas gamma, ¿verdad? Pero las que más están descritas son estas que tenemos enumeradas aquí. Las ondas beta, estas se van a registrar cuando la persona está despierta, con los ojos abiertos o teniendo algún tipo de trabajo, ¿verdad? Es decir, escribiendo, leyendo, qué sé yo, ¿verdad? La frecuencia es de 15 a 20, mencionan aquí, en su libro dicen de 14 a 30, ¿verdad? Hertz, ¿verdad? Que son 14 a 30 ondas por segundo. Las ondas alfa se van a registrar en una persona que está despierta pero con los ojos cerrados y relajada, ¿verdad? Puede estar pensando, reflexionando, pero como les digo, la cuestión es que tiene que estar con los ojos cerrados, aunque esté despierta. Estas ondas van a tener una frecuencia de 8 a 13 Hz y se van a registrar principalmente en el lóbulo parietal, en dos lóbulos, en el temporal y en el occipital. Ahí es donde se pueden registrar. Cuando ya está empezando uno a dormir, se van a registrar ondas teta, que se van a registrar en estado de somnolencia o en personas que están en proceso de meditación profunda, ¿verdad? Ahí la frecuencia va a ser de 4 a 7 Hz y con un poquito de mayor amplitud, ¿verdad? Durante el sueño se van a registrar ondas delta de 3 a 4 Hz alternándose con este registro que se parece mucho a las ondas beta, ¿verdad? No es un registro beta, es un registro de un ritmo parecido al beta, ¿verdad? Que se puede alternar con ondas así, ¿sí? Con ondas de mayor amplitud y baja frecuencia. Y durante el sueño profundo se van a registrar ondas delta, ¿verdad? De 5 a 2 Hz. Sí, o sea, hay dos tipos de ondas delta, las de 3 a 4 Hz y las de 5 a 2 Hz, que se van a alternar las de 3 a 4 Hz con un registro similar a la frecuencia beta. Aquí tenemos otra diapositiva para que miremos, ¿verdad? En sueño profundo vemos este tipo de registro, ¿verdad? Durmiendo, que puede ser con eventos de sueño, ¿verdad? Se va a registrar alta frecuencia, ¿sí? Alternándose con ondas de baja frecuencia. En somnolencia vamos a tener este registro, en relajación las ondas alfa, que son un poco de mayor voltaje y más lentas, ¿verdad? Y las ondas beta, que son cuando la persona está despierta y haciendo algún tipo de actividad intelectual, ¿sí? Aquí tenemos dos registros normales de actividad electroencefalográfica. Si se fijan, como la persona está quieta, casi sin moverse y casi en estado de relajación, es decir, puede estar con los ojos abiertos o cerrados. Si uno pone al paciente con los ojos cerrados y luego le dice abra los ojos, hay que registrar el momento, ¿verdad? Para que este cambio acá no nos confunda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos posiblemente este electrodo, este par de electrodos acá, estén en el lóbulo occipital y entonces vamos a registrar ondas de mayor amplitud y un poquito más lentas que estas, ¿verdad? Que serían las ondas alfa, ¿sí? Ahora, cuando vemos una persona con un ataque de epilepsia, ¿sí?
ya vemos totalmente diferente la morfología, ¿verdad? Aquí ya no vemos ondas disincrónicas, sino con bajo voltaje, sino totalmente se cambió la morfología. Vemos ondas alternándose con picos, ¿verdad? O una secuencia de 2 picos o secuencias de 3 picos, ¿verdad? Entonces, ya cuando hay convulsiones, los neurólogos o neurofisiólogos ya utilizan otro tipo de identificación, ¿verdad? Y dependiendo la identificación de lo que vean acá, ondas con picos o 3 picos o 2 picos, es característico de ciertos procesos convulsivos. A nivel de terminología médica, una convulsión es una actividad eléctrica anormal en el cerebro, ¿verdad? Uno está acostumbrado a decir convulsión, un ataque epiléptico de una persona que pierde la conciencia, se cae al suelo y empieza a contraer los músculos. Eso es una epilepsia generalizada, se llama, o un ataque generalizado, ¿sí? Una convulsión, médicamente hablando, es actividad eléctrica anormal. Esta actividad eléctrica normal, la persona puede perder la conciencia o puede no perder la conciencia. Es decir, por ejemplo, va a tener alteraciones sensoriales, va a tener hipersensibilidad en la piel o alucinaciones visuales o auditivas. Y eso es una convulsión, aunque la persona esté despierta, ¿sí? Hay otras que se llaman convulsiones parciales, en las que hay movimientos raros en una extremidad, ¿verdad? Que se alternan espasticidad con contracciones espasmódicas. Esto se llaman epilepsias jacksonianas y afectan principalmente un área de la corteza motora. Algunas veces la persona pierde la conciencia, otras veces no, ¿sí? Y hay otro tipo de convulsiones que se llaman crisis de ausencia. Las crisis de ausencia, la persona sí se desconecta, es decir, su conciencia se desconecta, la persona no cierra los ojos, no se cae al suelo y no tiene ataques, pero es como cuando dicen que a alguien se le va el pájaro, ¿verdad? La persona se queda bien con los ojos fijos hacia el frente, con los ojos abiertos, no responde a estímulos, no responde cuando le hablan y a los pocos minutos otra vez se recupera como que si no pasó nada, ¿verdad? Eso se llaman crisis de ausencias o pequeño mal. El gran mal son los ataques de epilepsia con contracciones tónico-clónicas, se llaman, del cuerpo, ¿verdad? La persona se cae al suelo, se encorva, primero, ¿verdad? Se pone espástica y después empieza a tener contracciones de los músculos, los ojos se le ponen en blanco o empiezan a tener movimientos alternantes, la persona empieza a salivar, ¿verdad? Y obviamente momentáneamente durante el tiempo de la duración del ataque deja de respirar, ¿sí? Entonces, una cosa muy útil para este diagnóstico de este tipo de problemas eléctricos del cerebro, del sistema nervioso, es el electroencefalograma, ¿verdad? Su principal indicación es el diagnóstico de epilepsias, ¿sí? Esa es su principal indicación. Otra indicación que se puede hacer es una persona que la llevan a la emergencia del hospital con pérdida de la conciencia y nadie sabe qué le pasó. Entonces se le ponen electrodos rapidito, o sea, antes verificar que sus signos vitales estén bien, que la vía aérea esté libre, que su presión está bien, que su frecuencia cardíaca está bien. Bueno, si todo está bien, entonces pongámosle un electroencefalograma para ver qué pasó, ¿verdad? Puede ser que tenga alguna intoxicación metabólica, una intoxicación por drogas, ¿verdad? O por una toxina, y entonces eventualmente el electroencefalograma nos puede ayudar, ¿verdad? Aunque como les digo, la indicación principal es convulsiones. Y el otro uso del electroencefalograma es para ver muerte cerebral, para hacer diagnóstico de muerte cerebral. Obviamente cuando es muerte cerebral salen líneas planas, ¿verdad? No hay actividad eléctrica en el cerebro, ¿sí? Y esto que ven aquí, esta es la forma en que se colocan los electrodos, ¿verdad? Y tiene que ver con localizaciones estandarizadas. En cualquier parte del mundo se ponen así, ¿verdad? ¿Alguna pregunta sobre el electroencefalograma? Muy bien. Vamos a ver también algo sobre el sueño, ¿sí? El sueño, aquí lo tenemos definido, es el estado de inconsciencia del que la persona puede despertar ante cualquier estímulo, ¿sí? Esto va a tener sus fases también, ¿verdad? ¿Dónde se cree que está producido el sueño? ¿Dónde se origina este estado de sueño? Y bueno,
se cree que está controlado por una parte del área de la formación reticular que se llama el sistema activador reticular, ¿verdad? Este es el que se encarga de conectarnos y desconectarnos, de que nosotros despertemos del sueño o que caigamos en el sueño, ¿verdad? Por eso es que se llama un proceso inhibidor activo, ¿sí? Entonces, el sistema activador reticular se encarga de esto. Obviamente, está muy relacionado con los ciclos circadianos, ¿verdad? Los ciclos circadianos están regidos por los periodos de luz y oscuridad, y también el sistema hormonal influye mucho en el control de los ciclos circadianos, ¿verdad? La melatonina y el cortisol tienen mucho que ver en estos ciclos, ¿sí? ¿Para qué nos sirve dormir? Para restablecer el nivel de actividad cerebral y el equilibrio entre las diversas funciones. Recuérdense que el sistema nervioso está funcionando siempre, ¿verdad? Y hay actividades físicas y hay actividades cognitivas, ¿sí? Y entonces, cuando uno ha pasado mucho tiempo frente a la computadora o leyendo o haciendo trabajos intelectuales, ¿verdad? Resolviendo problemas, estudiando, analizando casos, haciendo tareas, lo que sea, llega un momento en que uno está fatigado, empieza a desconcentrarse, empieza a tener incluso fatiga visual, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve dormir? Nos sirve para restablecer los niveles de neurotransmisores en la sinapsis, para que se eliminen cantidades anormales de ciertos electrolitos como el potasio, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces restablecer todo el equilibrio dentro del sistema nervioso central. Si no dormimos, empezamos a tener alteraciones tanto físicas como conductuales, ¿verdad? Las personas se ponen agresivas, no se concentran en nada, ¿verdad? Sus habilidades manuales están disminuidas, su fuerza muscular también, en fin, entra un cansancio general, ¿verdad? Entonces necesitamos dormir para reponer el equilibrio del sistema nervioso central y todo lo que el sistema nervioso central controla, ¿verdad? Cuando las personas tienen alteraciones del sueño, se les hace algo que se llaman polisomnogramas, ¿sí? Y en los polisomnogramas se pone a una persona en una habitación que tiene cámaras para que puedan controlarla, ¿verdad? Se le ponen electrodos en el cuero cabelludo para registrar sus ondas cerebrales, se les pone una especie de cinturoncito en el tórax, no apretado por supuesto, pero esto es para registrar su función respiratoria, un oxímetro y a veces electrodos cardíacos, ¿verdad? Electrodos precordiales para registrar la actividad cardíaca, ¿sí? Y entonces ya globalmente se controla al paciente durante sus etapas de sueño, ¿verdad? Haciendo estos estudios del sueño es que se ha determinado las etapas que tiene la persona del sueño y todos los cambios fisiológicos que sufre la persona durante estas etapas de sueño. Esto que vemos aquí es un registro de las etapas del sueño que se llama hipnograma, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que el sueño tiene 5 fases, ¿verdad? La primera fase es la fase más superficial del sueño, cuando nos estamos empezando a dormir. Después pasamos a una segunda fase que es un poquito más profunda. Después a una tercera fase y por último a la fase 4, que es la fase de sueño totalmente profundo. De la fase 4 del sueño pasamos al sueño de movimientos oculares rápidos. Aquí es donde soñamos, en la fase de movimientos oculares rápidos, ¿verdad? Todo este proceso de pasar desde la fase 1 hasta la fase de REM, del sueño REM, nos toma 90 minutos, es decir, pasar de 1, 2, 3, 4 REM y de REM otra vez 4, 3, 2, 1 y otra vez caer 1, 2, 3, 4 REM 4, 3, 2, 1 y así. Todo esto nos toma 90 minutos, o sea, cada 90 minutos tenemos un ciclo de sueño completo, ¿sí? O sea, a lo largo de la noche soñamos varias veces, principalmente el sueño REM aumenta en la segunda mitad de la noche, ¿sí? Y lógicamente, ¿de qué nos vamos a acordar? ¿De qué sueño nos vamos a acordar? Nos vamos a acordar del sueño que tuvimos por último, ¿verdad? Es decir, de la última etapa REM que tuvimos. No es que toda la noche hayamos pasado soñando la misma cosa, sino que es un ratito, ¿verdad? Que soñamos y eso es de lo último que nos acordamos.
Si la persona se despierta en la fase REM pues sí, de la fase REM pasa a despertarse, ¿verdad? Entonces se recuerda del sueño. Si pasamos de la fase REM a 4, 3, 2, 1, ahí no nos vamos a acordar de que soñamos, generalmente así ocurre, ¿verdad? Las personas pasan de sueño, o sea, la duración del sueño REM tiene que ver con la edad, ¿verdad? Una persona joven pasa más tiempo soñando que una persona anciana, ¿sí? Los bebés pasan la mayor parte del tiempo que duermen en sueño REM, ¿sí? Obviamente porque los bebés crecen demasiado rápido y están formando nuevas conexiones sinápticas y su cerebro necesita restablecerse con mucha más frecuencia, por eso es que duermen tanto los bebés, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos un encefalograma con los estados del sueño, ¿verdad? El paciente despierto con los ojos abiertos, despierto con los ojos cerrados, en estadio 1 del sueño, ¿verdad? Este sueño no REM. En estadios 2 y 3, aquí vamos a encontrar estas estructuras que se llaman usos del sueño, ¿sí? Luego, en estadio 4, que es el sueño profundo, ondas altas de mucho voltaje con poca frecuencia, ¿sí? Y esta parte se le llama sueño de ondas lentas, a la fase 4, el sueño profundo. Y luego el sueño REM, ¿verdad? Que se parece mucho al ritmo beta, no es ritmo beta, pero se parece, ¿verdad? Entonces, por eso la fase de sueño REM se llama sueño paradójico, porque en el registro del electroencefalograma pareciera que el paciente estuviera despierto, ¿verdad? Aunque no, porque vamos a tener alternando con ondas lentas y de repente ondas disincrónicas rápidas, ¿sí? ¿Ok? Otra cosa importante es qué características se presentan en las diferentes fases de sueño. Cuando la persona está durmiendo fases 2 a 4, vamos a tener todavía presencia de tono muscular y reflejos osteotendinosos. Este es cuando las personas que se mueven para dormir se están moviendo durante la fase de sueño de 2 a 4, ¿verdad? Los ojos van a estar inmóviles o con poco movimiento, ¿sí? Las pupilas van a estar siempre en miosis, o sea, constreñidas. Vamos a tener respiración lenta y regular y el ritmo cardíaco va a ser lento y regular. No hay erección del pene ni del clítoris ni la vagina está húmeda. Cuando empezamos a soñar en la fase REM, entonces aquí el sistema activador reticular prácticamente desconecta nuestro sistema motor, ¿verdad? Entonces perdemos el tono muscular y los reflejos van a estar ausentes o la persona va a estar hiporrefléxica, ¿verdad? Y ahí, por eso es que se llama sueño REM, porque vamos a tener movimientos rápidos, horizontales y verticales, ¿sí? Las pupilas generalmente van a estar mióticas, a veces se pueden dilatar, la respiración es irregular, el ritmo cardíaco también es irregular y va a haber erección del pene, del clítoris y humedecimiento de la vagina, ¿sí? No quiere decir que totalmente no nos vayamos a mover cuando estamos soñando, ¿verdad? Ustedes han visto a los perros o los gatos cuando están durmiendo y algunas veces empiezan a mover las patitas, han de estar soñando que están corriendo, ¿verdad? O sea, los animales también sueñan o empiezan a maullar o a gemir, ¿verdad? Los animalitos. Lo mismo pasa con la gente, ¿verdad? Algunas veces cuando estamos soñando nos quejamos, ¿sí? Algunas personas hablan dormidas, ¿verdad? Es decir, hablan durante el sueño. Las personas sonámbulas es porque su sistema activador reticular no desconecta el sistema motor y entonces se levantan. Mientras están soñando, se levantan y hacen cosas, ¿verdad? ¿Quién sabe qué estarán soñando? Que si se les puede despertar o no durante el sonambulismo, yo creo que no hace ningún mal despertarlas, ¿verdad? Sobre todo si van a poner en peligro su vida porque están dormidas y haciendo cosas, es mejor despertarlas, ¿sí? No les va a pasar nada. O llevarlas a su cama y hacer que se acuesten de nuevo, ¿verdad? Sin necesidad de despertarlas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Sí, doctora, no sé si me escucha. Dígame. Sí, sí le escucho. Mire, yo solo por curiosidad, en esta parte cuando, por ejemplo, una persona se está quedando dormido y prácticamente se levanta de golpe porque prácticamente dicen que soñó que se cayó de una grada. Esto yo había leído que era porque no estaba llegando suficiente oxígeno al cerebro, pero no sé si es por eso o hay alguna otra explicación que usted me pudiera Pues dar. no, honestamente, lo que
lo que sí le puedo decir es que hay un trastorno del sueño, ¿verdad? Que se puede dar, que básicamente se llaman eso, apneas del sueño, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que cuando la persona tiene apnea del sueño, puede ser una apnea periférica o puede ser una apnea central, ¿verdad? La apnea periférica son los clásicos roncadores que se quedan sin respirar, ¿verdad? Esto ocurre porque los tejidos se aflojan y entonces la lengua obstruye la laringe, ¿sí? Y entonces la persona empieza a roncar y de repente se le obstruye la respiración. Cuando empieza a disminuir el oxígeno en el cerebro y se empieza a acumular el CO2, más es el acúmulo de CO2 que la falta de oxígeno, ¿verdad? Nuestro sistema respiratorio funciona más con el CO2, entonces, pues el tallo cerebral. Entonces, el acúmulo de CO2 hace que la persona se despierte para poder desobstruir la laringe, ¿verdad? Y volver otra vez a meter aire, ¿sí? Entonces, estas personas con apnea del sueño sí se despiertan porque sí tienen falta de oxigenación o acúmulo de CO2. Ahora, cuando uno está empezando a dormir, a veces brinca, ¿sí? Y se despierta. Durante la fase de somnolencia, sobre todo si estamos muy cansados, podemos pasar muy rápidamente de la fase de somnolencia, de la fase 1 del sueño, hasta el sueño profundo o hasta el sueño REM y empezar a soñar inmediatamente. Y entonces es cuando empezamos, cuando tenemos esa sensación de que nos caemos y brincamos y nos despertamos, ¿verdad? Pero eso sí no se debe a falta de oxígeno. Ahora, las personas que tienen apnea del sueño, ellas sí, se despiertan. Y como no logran dormir bien, no logran profundizar suficiente en el sueño, estas personas sí padecen de problemas, ¿verdad? De narcolepsia también pueden llegar a padecer narcolepsia. La narcolepsia es la persona con narcolepsia se queda dormida de repente en cualquier parte, en cualquier lugar, ¿verdad? Pero no, la apnea del sueño sí le puede producir eso. Ahora, cuando uno sueña que se está cayendo, generalmente está muy cansado y empieza a caer desde la fase 1 directamente a la fase REM y eso eventualmente le puede producir que uno brinque, ¿verdad? Durante el sueño, pero no que tenga falta de oxígeno, porque mientras estamos durmiendo vamos a seguir respirando de forma normal, a menos, como le digo, que tengamos alguna obstrucción, ¿verdad? Ahí sí. Y entonces ahí sí se tiene que despertar uno súbitamente para poder respirar, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Dena, otra pregunta. Sí, doctora, cuando uno se acaba de despertar, pero de repente y no puede mover su cuerpo, o sea, parálisis del sueño. Eso se llama parálisis del sueño, ¿verdad? Exactamente. Uno se despierta de estar soñando y el sistema activador reticular todavía no nos ha terminado de conectar bien, ¿verdad? Y entonces sufrimos parálisis del sueño. Este es un trastorno del sueño que a veces se asocia con mucho estrés, ¿verdad? Entonces, es bueno consultar con un neurólogo. Los neurólogos a veces indican hacer algún somnograma para ver si no hay otras cosas asociadas. Y si no, pues únicamente nos dejan algún tipo de hipnótico, ¿verdad? O de tranquilizante o relajante, ¿verdad? Una benzodiazepina suave para que nos bajen los niveles de ansiedad y no tengamos parálisis del sueño, ¿verdad? Algunas veces esta parálisis del sueño se asocia con algo que se llaman taquicardias paroxísticas. Es decir, nos despertamos, no nos podemos mover y encima tenemos una taquicardia horrible, ¿verdad? Y entonces, como le digo, ahí básicamente lo que muchas veces hacen es bajarnos el nivel de ansiedad para que no estemos padeciendo de este tipo de alteraciones, porque sí es bien incómodo, ¿verdad? Ah, ya, gracias, doctora. De nada. ¿Otra pregunta? Sí, doctora, yo tengo una duda. Disculpe, Dígame. mi duda era que para llegar al sueño REM necesitamos 90 minutos, ¿verdad? Más o menos eso dura el ciclo, ¿verdad? Pasando así por todas las etapas. Normalmente, como le digo, puede usted caer, si está muy cansado, puede caer de la fase 1 al sueño REM de una vez, a veces, ¿verdad? Eso le iba a preguntar exactamente porque, por ejemplo, cuando uno está en el sueño REM es cuando uno sueña, ¿no? Entonces, eso le iba a preguntar que cuando, por ejemplo,
uno se levanta a cabal en el último sueño, que es el que recuerda, y se vuelve a dormir y vuelve como a entrar al mismo sueño, porque Exacto. entramos de una vez a la fase REM. Exacto, caemos nuevamente en la fase REM, ¿verdad? Sí, así es, podemos caer así, sobre todo si estamos muy cansados, esa es una de las cosas, o si nos despiertan súbitamente a mitad del REM, ¿verdad? Nos despertamos súbitamente, volvemos a caer en el mismo sueño, como quien dice, continuará, ¿verdad? Puro episodio de televisión, continuamos en el mismo sueño, pero lo normal es que uno vaya pasando por las etapas, ¿verdad? La forma fisiológica dice que vayamos pasando por unas etapas, pero lógicamente hay situaciones en las que no es así, ¿verdad? Pero sí, más o menos eso es lo que y como le digo, entre más grande es uno, ¿verdad? Entre más edad tiene menos episodios de sueño REM, ¿verdad? Y obviamente menos horas de sueño. Cuando uno ya está muy viejito, necesita menos horas de sueño, quizá porque disminuye el metabolismo basal, ¿verdad? Usted ha visto que, por ejemplo, las personas ancianas se acuestan 10, 11 de la noche y a las 5 de la mañana o 4 de la mañana ya están ahí despiertas, ¿verdad? Haciendo cosas. Y eso es porque no necesitan tantas horas de sueño como una persona más joven, ¿sí? ¿Otra pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta. A veces cuando decimos que no soñamos, ¿es por lo mismo que tenemos menos episodios de REM entonces? No, cuando usted dice que no sueña es porque usted no se acuerda que soñó, pero seguramente que sí soñó. ¿Por qué no se acuerda? Porque cumplió con sus etapas de sueño como siempre, ¿verdad? Es decir, pasó de la fase 1 a la 2, de la 2 a la 3, de la 3 a la 4, de la 4 a REM y de ahí de regreso, de REM a 4, 3, 2, 1. Entonces uno no se acuerda de los sueños. Si usted despierta descansada, quiere decir que pasó por todas sus etapas del sueño, ¿sí? Y durmió suficientes horas y se despierta bien, ¿verdad? Para que usted no se acuerde que soñó, no quiere decir que no haya soñado, simple y sencillamente no se acuerda, ¿verdad? Porque la última fase del sueño que tuvo, o digamos, la última hora de sueño que usted tuvo, usted la pasó, digamos, de la fase REM, pasó por la 4, la 3, la 2, la 1, y entonces, lógicamente, descartó de su memoria el sueño que tuvo, pero no quiere decir que no sueñe, todos soñamos, ¿verdad? Durante la noche. Cuando estamos durmiendo, todos soñamos, siempre. ¿Otra pregunta? Yo sí, doctora. Ay. Usted dijo que los adultos mayores no necesitan menos horas de sueño, pero ¿por qué entonces, digamos que estabas platicando con ellos y a la mitad de la plática se quedan dormidos? Bueno, eso es porque acuérdese que ya el sistema nervioso ya tiene falta de oxígeno, ya sus funciones, sobre todo si son muy ancianos, ¿verdad? Yo me refería a que no necesitan muchas horas de sueño los ancianos que son normales, que no tienen ninguna afección cerebral. Ahora, personas muy, muy ancianas sí pasan como desconectadas, ¿verdad? Gran parte del día. Se quedan dormidos a cada ratito. Pero eso es porque ya su sistema nervioso central no puede mantener la alerta mucho tiempo, ya están decayendo sus facultades, ¿sí? Pero en términos generales, las personas ancianas que se mantienen activas no necesitan tanto, es decir, si duermen 5 horas está bien, ¿verdad? A diferencia de la gente joven que necesita 7 horas para poder descansar bien, ¿sí? Que uno no las cumpla es otro asunto, pero uno necesitaría mínimo, pues una persona joven como usted necesitaría 7 horas de sueño. Eso es lo que fisiológicamente le ayuda a estar bien, ¿verdad? Una persona anciana con 5 horas de sueño que duerma está bien. Ahora, cuando ya van perdiendo las facultades, son estas personas que caen en estados de inconsciencia, que uno cree que están durmiendo, ¿verdad? Pero no, esos son estados de inconsciencia porque ya su sistema nervioso está empezando a perder sus facultades. Eso es lo que pasa con ellos, ¿verdad? Se asocia también a las constantes pérdidas de memoria, así que ya no se acuerdan de quién es uno, de lo que uno les dijo, de lo que pasó el día de ayer y estas cosas, ¿sí? ¿Otra pregunta? Gracias. De nada. Yo solo tenía duda, y en el caso de la parálisis del sueño, ahí cómo es que se da eso. Bueno, generalmente lo que ocurre es que uno ha estado soñando
o se despierta de repente y no se puede mover. No se puede mover, así, simple y sencillamente. La persona no se puede mover, ¿sí? Y empieza a tener, y le empieza a entrar en un estado de ansiedad porque no se puede mover, ¿verdad? Entonces empieza a tener taquipnea, taquicardia, ¿sí? Dura unos minutos o unos segundos, lo más minutos, ¿verdad? Un par de minutos que uno está en ese estado hasta que al fin se conectan, nuevamente se vuelve a hacer la conexión en el sistema activador reticular del área motora y entonces ya nos podemos mover, ¿verdad? Pero como le digo, es una situación que se desencadena muchas veces por ansiedad, ¿verdad? Por alteración del sistema nervioso, mucha ansiedad, mucho estrés. Entonces las personas suelen despertarse durante la etapa del sueño REM. Y como en la etapa del sueño REM uno está desconectado, es decir, el sistema activador reticular desconecta el área motor, si usted se despierta a medio sueño, ¿sí? Va a estar con poca capacidad de controlar sus movimientos, no se va a poder mover. Por eso se llama parálisis del sueño. No es que la persona quede paralizada, sino que momentáneamente no puede controlar sus movimientos, no puede moverse momentáneamente hasta que se vuelve a hacer la conexión, ¿verdad? Se despierta por completo y entonces ya se puede mover, ¿sí? Eso es lo que pasa con estas personas que experimentan eso. Si de verdad si se vuelve esto muy recurrente, muy frecuente y muy incómodo, entonces la persona tiene que consultar, como le digo, con un neurólogo y que haga estudios del sueño. Y entonces lo meten a eso que le digo, un cuartito donde lo controlan y todo lo demás y ya le pueden dar algún tratamiento para poder mejorar eso, ¿verdad? Pero muchas veces se debe a eso, a exceso de estrés. Ya, ok, gracias. De nada. ¿Otra pregunta? Bueno, vamos a pasar entonces ahorita al lenguaje, ¿sí? En la mayoría de las personas el lenguaje va a ser controlado principalmente por el hemisferio izquierdo, obviamente por el área motora de la formación de las palabras que está en el área de Broca, ¿verdad? El área de Wernicke, que es el área de la comprensión del lenguaje, ¿sí? Y entonces, obviamente aquí, como lo vemos en esta imagen, para que nosotros podamos procesar en nuestro cerebro todos los estímulos, ¿verdad? El área de Wernicke va a tener conexión con el área somatosensorial, con el área visual, con el área auditiva, ¿sí? Porque recuérdense que el lenguaje implica que nosotros escuchemos o que leamos, ¿verdad? Y entonces esto va a generar aquí un proceso de formación de palabras, de pensar qué palabras tenemos que elaborar, ¿verdad? O de comprensión de lo que estemos leyendo o de comprensión de lo que estemos escuchando, ¿sí? Entonces, aquí les puse una imagen, ¿sí? En donde los pasos de cuando nosotros queremos hablar después de escuchar, es decir, si vamos a tener una conversación o si después de leer vamos a decir algo, ¿sí? O vamos a leer en voz alta. Entonces, si nosotros queremos hablar después de escuchar, primero nuestro sistema auditivo, ¿verdad? Traduce las señales sonoras de las palabras, ¿sí? Y entonces se comunica con el área de Wernicke para la interpretación de esas palabras que escuchamos, para elaborar pensamientos de qué es lo que vamos a responder, ¿sí? Y entonces el área de Wernicke se va a comunicar posteriormente con el área de Broca, acá, y entonces el área de Broca va a ser el plan motor, es decir, qué músculos tenemos que contraer, cuántas veces, a qué velocidad, cómo se va a mover la lengua, etcétera, hace el plan motor y entonces ya se lo pasa a la corteza motora primaria, que se acuerdan, es la encargada de ejecutar, ¿verdad? Entonces, eso es cuando estamos en una conversación. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos y vamos a leer en voz alta o vamos por ejemplo, leemos un fragmento y tenemos que decir, en resumidas cuentas, qué pensamos de ese fragmento que leímos o algo así? Entonces entra el estímulo por la vía visual primero, ¿verdad? Vamos a descodificar los símbolos que son las letras para formar palabras, ¿verdad? Y entonces en ese proceso de la descodificación utilizamos el área de Wernicke para que nosotros comprendamos qué es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Elaboremos el pensamiento de lo que vamos a decir
lo transmitamos al área de Broca, el área de Broca hace el plan motor y lo pasa a la corteza primaria, ¿sí? Ya. Ahora, hay veces que no necesitamos utilizar el área de Broca cuando estamos leyendo, ¿sí? Por ejemplo, algunas veces nos sirve hablar, ¿verdad? Escuchar nuestra voz para que lo que estamos estudiando, si lo estamos estudiando, lo podamos oír. Primero lo leímos, lo procesamos en Wernicke, luego lo oímos con nuestra propia voz y lo volvemos a procesar en Wernicke, ¿sí? Y entonces esto nos ayuda para luego que el área de Wernicke se comunique con el área del hipocampo donde guardamos la memoria y entonces así se nos grabe lo que estamos estudiando, ¿sí? Entonces no siempre necesitamos todo este proceso si no vamos a hablar. Ahora, si solo lo estamos leyendo, pues ya no necesitamos comunicarnos con Broca, ¿verdad? Todo se queda aquí. Y de aquí de Wernicke se va a procesar la información para pasarlo al área del hipocampo, que es el área de la memoria, ¿verdad? Cuando hay disfunción, digamos, no es disfunción, sino alteración, ¿verdad? Lo que se llaman las afasias, ¿verdad? Vamos a tener una afasia que se llama afasia, la afasia interpretativa, es cuando tenemos alguna alteración en el área de Wernicke y no vamos a entender ni el lenguaje escrito ni el lenguaje hablado, ¿verdad? Y la otra que se llama afasia expresiva, cuando sí entendemos el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, pero lo que no podemos es procesar adecuadamente el plan motor, ¿verdad? Y entonces ahí es donde aparecen estas alteraciones que se llaman dislexias, ¿verdad? Que confundimos letras o que confundimos números, ¿sí? Cuando son afasias expresivas es más fácil, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le hace al paciente terapia, se le pone en fisioterapia, es una especie de fisioterapia, ¿verdad? Que esté practicando hablar, leer, escribir, porque también puede haber una afasia expresiva que tiene que ver con la escritura de las palabras o de los números, ¿sí? Y entonces, al estar haciendo este tipo de terapia, se van reforzando las sinapsis o se van haciendo nuevas sinapsis, esto es lo que se llama plasticidad neural, ¿verdad? Y entonces estas nuevas sinapsis ya nos ayudan a superar este tipo de trastornos, ¿verdad? Ahora es un poco más difícil cuando la alteración es en el área de Wernicke, ¿verdad? Porque entonces ahí ya tenemos falta de comprensión de la palabra escrita o de la palabra escuchada. Y entonces la persona pues simple y sencillamente no entiende lo que está oyendo ni entiende lo que está leyendo, ¿verdad? También se pueden hacer terapias con esto, pero es un poco más complicado que solo resolver una fase expresiva, ¿sí? Hay algunas otras áreas que nos ayudan con el lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, el centro de la escritura de Exner, aquí, ¿sí? ¿Verdad? Nosotros primero aprendemos a hablar, ¿sí? Primero tenemos que echar a andar el área de Wernicke para comprender lo que nos están diciendo. Luego aprendemos a hablar y por último aprendemos a escribir, ¿verdad? ¿Sí? También nos ayuda otra área que se llama el Centro Musical de Heschen, que es este que está aquí, ¿verdad? Todas estas áreas nos favorecen en el lenguaje, ¿verdad? Y también, por ejemplo, el Centro Musical de Heschen, las personas que pueden leer todo este asunto de las, ¿cómo se llaman? Lo que ponen en el pentagrama, todos los símbolos musicales, ¿sí? ¿Partituras? Las partituras, eso. Las personas que pueden leer las partituras, los músicos, los que crean música, tienen mejores habilidades matemáticas que las personas que no, ¿verdad? No quiere decir que todos los matemáticos vayan a ser músicos y todos los músicos vayan a ser matemáticos, pero a ambos dos se les facilita más, ¿verdad? Es decir, a los músicos se les facilita más la matemática y a los matemáticos es más fácil que puedan aprender a leer partituras, ¿verdad? Porque estas dos habilidades se complementan, ¿sí? Bueno, otra de las cosas, hay que ver la teoría del hemisferio dominante, ¿verdad? Es una teoría que menciona que hay ciertas actividades, ¿sí?, cognitivas o ciertas actividades motoras que se van a controlar en uno u otro hemisferio. Lo que sí está bien establecido es que, por ejemplo, las personas diestras, su hemisferio dominante motor es el izquierdo, ¿verdad?
Las personas zurdas, su hemisferio dominante motor es el derecho, es decir, ahí es donde van a tener mayor control de la actividad motora, ¿sí? Lo cual no quiere decir que si nosotros tenemos alguna lesión que afecte nuestro hemisferio izquierdo, ¿verdad?, no podamos aprender a utilizar el derecho, porque recuérdense que tenemos algo que se llama el cuerpo calloso. ¿Se recuerdan qué es el cuerpo calloso? Conecta ambas cortezas cerebrales. Exactamente, son fibras nerviosas que pasan del hemisferio izquierdo al derecho y del derecho al izquierdo. Entonces, digamos, si tuvimos una lesión en la corteza, una persona que es diestra y tiene una lesión en la corteza motora, es una persona diestra que tiene una lesión en la corteza motora izquierda, ¿sí? Entonces, esta persona puede aprender, puede hacer una conexión para que su hemisferio derecho empiece a controlar, ¿verdad? Esto no quiere decir que no lo podamos hacer, ¿verdad? Eso es lo que, como les digo yo, es lo que se llama plasticidad neural. O, por ejemplo, una persona que es diestra y que le amputan la extremidad superior derecha, ¿sí?, puede aprender a utilizar la izquierda. Va a tener que aprender a utilizar la izquierda para escribir y para hacer otras cosas porque ya no tiene la mano derecha. Entonces, lo puede hacer, ¿verdad? Se pueden establecer nuevas conexiones para que el cerebro nos ayude a volver a hacer una habilidad que perdimos por cualquier circunstancia. Por eso tenemos dos hemisferios y eso es lo que nos ayuda, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay otras cosas. Por ejemplo, mencionan que el pensamiento lógico matemático está más del lado izquierdo, ¿sí? O sea, las personas que tienen dominancia del hemisferio izquierdo van a tener más pensamiento lógico matemático. Las personas que tienen dominancia del hemisferio derecho en otras cosas que no sean motoras van a ser más creativas, más artísticas, ¿verdad? Y les va a ir mejor con escribir, con pintar, con la música, ¿sí? Las personas con el hemisferio izquierdo predominante van a tener un pensamiento lineal, una causa con un efecto, mientras que las personas con dominancia del hemisferio derecho van a ser más holísticas, y así, ¿verdad? Todo lo que en este cuadrito está, ¿verdad? Y otra cosa que es importante recordar es que hay algunas situaciones que son muy regidas por las hormonas, ¿verdad? Por las hormonas sexuales, ¿verdad? Es decir, los estrógenos y la testosterona, ¿sí? Por ejemplo, cuestiones de personalidad. No quiere decir que sea 100% así, ¿verdad? Pero ¿por qué los hombres son más agresivos? ¿Por qué los hombres son más concretos, más directos? Porque la testosterona les ayuda y su personalidad, todo su lóbulo prefrontal y el sistema límbico se ve influido por sus hormonas y entonces tienen este tipo de actitudes, ¿verdad? De conducta social, ¿verdad? Las mujeres, al contrario, los estrógenos nos hacen de otra forma, ¿sí? A ser menos agresivas, ¿sí? A tender más al cuidado de las crías, ¿verdad? Algunas tienen mucha paciencia con los niños, otras no, pero una vez que tenemos una cría, actuamos como todos los mamíferos, hay que proteger a la especie, ¿verdad? Hay que proteger a la cría, ¿sí? Obviamente todos estos comportamientos también tienen influencia cultural y entonces, por ejemplo, nuestro lóbulo frontal en el área de la corteza prefrontal, la parte más prominente del lóbulo frontal, también se va a ver influido por situaciones culturales, ¿verdad? Por cosas, por cómo nos educan, por la cultura en la que vivimos, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto que se llama plasticidad neural, ¿verdad? Cómo es que nuestro sistema nervioso va a responder a estímulos externos o internos como las hormonas, ¿verdad? Otra cosa importante que hay que ver es el asunto del aprendizaje, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hablar, como les decía yo, de situaciones que la fisiología todavía puede explicar, no cuestiones de la psicología, ¿verdad? Pero básicamente, ¿qué es lo que es el aprendizaje? Es cambios en nuestra conducta, ¿verdad? Con base en la experiencia, con base en los estímulos que nosotros recibimos, cómo los procesamos
y entonces esto nos ayuda a cambiar nuestras respuestas, nuestra conducta, ¿verdad? Hay dos tipos de aprendizaje que son el no asociativo y el asociativo. El no asociativo es cuando no hay relación entre dos eventos, ¿verdad? Y en este tipo de aprendizaje no asociativo tenemos la habituación y la sensibilización, ¿verdad? Cuando nos habituamos a un estímulo, ya no vamos a responder o nuestra respuesta va a ser muy, muy escasa. ¿Por qué? Porque este estímulo no es importante. Mientras que cuando nos sensibilizamos respondemos más y mejor, porque ese estímulo sí le damos importancia. Y entonces en su libro les ponen la habituación, ¿verdad? Una persona que se va a vivir a una ciudad con mucha bulla, los primeros días no va a poder dormir bien, porque hay mucho ruido. Después se acostumbra al ruido, el estímulo está siempre constantemente, y la persona se habitúa al ruido, después ya no le da importancia y se duerme igual, ¿verdad? Mientras que la sensibilización implica, por ejemplo, que nosotros sabemos que nos tenemos que despertar temprano, entonces ponemos una alarma. Eso de la alarma es nada más y nada menos que un aprendizaje por sensibilización, ¿sí? Entonces, escuchamos la alarma y sabemos que nos tenemos que despertar. Y entonces, programamos a nuestro organismo para escuchar esa alarma y para responder inmediatamente a esa alarma. ¿Cuál es la respuesta? Nos tenemos que levantar, ¿sí? A eso se le llama sensibilización. Ahora, cuando el aprendizaje asociativo quiere decir que hay relación entre dos eventos, y entonces aquí tenemos dos tipos de condicionamiento, se llama el condicionamiento clásico y el operativo u operante, ¿verdad? El condicionamiento clásico es el típico experimento de Pavlov con su perrito, ¿verdad? Que le sonaba una campanita y le daba el plato de comida. Y estuvo en esa sonándole la campanita y poniéndole el plato de comida, entonces el perro asociaba campanita con comer. No tienen nada que ver, ¿verdad? Pero, y entonces, cuando oía la campanita, empezaba a salivar. Eso es un condicionamiento clásico, ¿sí? Luego tenemos el condicionamiento operante, ¿verdad? Esto quiere decir que un estímulo va a reforzar la respuesta, y en este tipo de estímulos van a ser por refuerzo positivo o por refuerzo negativo, ¿verdad? Si nosotros le enseñamos a hacer alguna maroma a un perrito para que el perrito la vuelva a repetir, ¿qué es lo que hacemos? Le damos una galletita, ¿verdad? Échese, no se echa. Échese y le damos la galletita y le empujamos y lo hacemos que se siente, y entonces el animal va a entender, ¿verdad? Que échese significa que se siente, y si le damos la galletita cada vez que lo hace, pues entonces eso es refuerzo positivo. Después ya solo con el échese ya sabemos que el perrito se va a echar y va a estar esperando su galletita, ¿verdad? Un refuerzo negativo, por ejemplo, es cuando un niño hace algo incorrecto y entonces su mamá lo castiga o le dice, te voy a castigar. El niño vuelve a repetir lo malo, entonces lo castiga. Si lo vuelve a repetir, lo castiga 1 hora, de ahí lo castiga 2 horas, de ahí le quita la televisión, de ahí le quita los videojuegos. Entonces, eso es un refuerzo negativo, ¿verdad? El niño sabe que si se porta mal, lo van a castigar, entonces ya no se porta mal, ¿sí? ¿Ok? Esas son las dos formas, digamos, más sencillas de explicar el aprendizaje de forma fisiológica. Ahora, ¿cuál es la base? O sea, ¿cómo es que nosotros aprendemos a hacer cosas o aprendemos las cosas? Porque lógicamente tenemos que guardar esas experiencias en la memoria, ¿verdad? Almacenamos toda esa información en la memoria, y entonces, una vez almacenada ahí, ya la recuperamos y ya entonces nuestra conducta va a cambiar la próxima vez que nos exponemos a un estímulo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se van a dar estos procesos? ¿Cómo lo podemos explicar a nivel celular? A través ¿se recuerdan de aquellas cosas que hablamos cuando vimos sinapsis, verdad? De las potenciaciones postetánicas, de la potenciación a largo plazo. Esto implica que cuando nosotros estamos aprendiendo, estamos haciendo que nuestras sinapsis estén liberando constantemente neurotransmisores y excitando otras células. Entonces, de esta forma es como hacemos que se guarde información en una célula, ¿verdad? Estimulando a una sinapsis a que esté liberando neurotransmisores y al final almacenar la información en las células, ¿sí? A través de este tipo de potenciaciones, ¿sí? En la sinapsis. Entonces,
¿Qué tipos de memoria vamos a tener? Memoria a corto plazo, ¿verdad? Y memoria a largo plazo. Y la a largo plazo puede ser intermedia, reciente o intermedia y duradera, ¿verdad? La memoria a corto plazo se nos va a olvidar en segundos a minutos, ¿sí? Nos dan un número de teléfono y nos dicen, llame a este número ahorita. Entonces uno empieza a repetir el número, tin, 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 lo repite, agarra el teléfono, lo marca y hace la llamada. Si usted le preguntan dentro de una hora si se recuerda del número, se le olvidó seguramente. ¿Por qué? Porque usted lo almacenó solo porque lo necesita ahorita, pero ya no lo va a necesitar más. Entonces se olvida, se descarta esa información. Luego tenemos una memoria a largo plazo más reciente o intermedia que nos puede durar días, ¿sí? Y luego la duradera que ya se almacena ahí para todo el tiempo, ¿verdad? Y entonces ya cuando necesitamos acceder a esa información, pues la sacamos otra vez literalmente de la carpeta, ¿verdad? Cuando ustedes solo estudian para el parcial, tienen memoria intermedia. Y si les vuelven a preguntar cosas que vieron en la primera parte del primer semestre y se los pregunto en el segundo parcial, seguramente ya no se acuerdan, ¿verdad? Lo tienen que volver a estudiar, ¿sí? Entonces, cuando uno hace un examen, lo que está tratando de hacer es ver qué aprendieron, ¿sí? Pero no solo se trata de que lo memoricen. Si ustedes quieren aprenderlo todo solo grabándose en la memoria, no, ¿verdad? El proceso de la memoria requiere que esa información sea comprendida. ¿Por qué? Porque entonces usted la puede comparar con otra información recibida similar, la puede analizar y la puede usar para tomar decisiones. Ese es el fin de todo lo que aprenden ustedes en la medicina, ¿verdad? En el área preclínica. Todo lo que les enseñan es para que cuando ustedes tengan un paciente enfrente y el paciente les diga sus síntomas, ustedes lo asocien con qué cambios en su fisiología, qué cambios en su anatomía, qué cambios en su citohistología está teniendo el paciente para que tenga estos síntomas. Y entonces, ¿cuál va a ser mi diagnóstico o qué voy a hacer con este paciente? ¿Verdad? Para eso es para que uno aprende cosas, ¿sí? Tenemos además otros tipos de memoria que son la memoria declarativa y la memoria procedimental. Básicamente en la memoria declarativa uno almacena datos, ¿verdad? Acontecimientos de su vida, personas, nombres de las personas, historias, ¿sí? Y no solo historias propias, sino por ejemplo cuando estudiamos historias y nos interesa la historia, nos aprendemos ciertos eventos de la etapa de la historia, las palabras y su significado también forman parte de la memoria declarativa. Básicamente son datos, ¿verdad? La memoria procedimental son habilidades motoras, habilidades asociativas y habilidades para resolver problemas, ¿sí? Entonces, algunas veces uno dice, ¿para qué diablos me sirvió el álgebra? Bueno, sí le sirve, ¿verdad? Le sirve como una memoria procedimental para poder hacer análisis y resolver problemas después de otro tipo, ¿sí? Para mejorar su capacidad de razonamiento lógico, ¿verdad? Aunque uno crea que no, pero sí. Y otras habilidades motoras, como por ejemplo, que es lo que pasa a lo largo de toda nuestra infancia, ¿verdad? Primero tenemos que aprender a caminar para que luego podamos correr, ¿sí? O saltar o hacer cualquier otro tipo de actividad. Luego aprendemos a escribir, ¿sí? Cuando a uno le ponen a coser cosas, ¿para qué diablos quiero yo aprender a tejer? Pues sí, es para mejorar su habilidad manual, ¿verdad? Si no le gusta, pues no lo aprende y punto. Pero también cuando a ustedes les toque, si les gusta la cirugía, por ejemplo, los que van a ser cirujanos, tienen que aprender a operar, porque uno nace con habilidad manual, ¿verdad? Con esa facilidad para aprender a hacer cosas, ¿sí? Entonces, pero para aprender a operar uno tiene que aprender una técnica, cómo tengo que tomar el bisturí, cómo tengo que abrir, cómo tengo que usar una pinza, cómo uso el portaagujas, cómo tengo que suturar. Tiene que aprender una técnica quirúrgica. Eso es memoria procedimental. Usted una vez lo aprende, lo hace de forma automática, ¿verdad? Así como cuando uno aprende a manejar carro, ¿verdad? Primero usted tiene que aprender a utilizar el freno, el clutch, el acelerador, y ya después lo hace uno de forma automática, ¿sí? Eso es memoria procedimental. ¿Preguntas?
Sí, yo, doctora, Ujú, con la parte de aprendizaje en condicionamiento clásico y condicionamiento operante. ujú, Ejemplo, yo lo que tengo duda es si un condicionamiento operativo puede convertir ujú. en un condicionamiento clásico. Em, Podría ser que sí, ¿verdad? Es decir, después, cuando usted le está enseñando a un perrito a hacer maromas y le está dando la galleta, el perrito, si quiere galleta, va a hacer una maroma. Podría ser, ¿verdad? Podría ser, se puede convertir eventualmente en una forma clásica. Lo que pasa es que ahí me entiende ya como que cuando ya empezamos a pensar en que se mezclen las dos cosas. Cuando usted le suena, le dice al perro, ¿verdad? Pues usted le quiere enseñar al perro cuáles son las horas de comida y dónde tiene que comer. Entonces, lo que uno hace es decirle una palabra. Los perros entienden cierto número de palabras sencillas, ¿verdad? A comer le dice usted al perro y el perro ya sabe que le van a echar la comida en su plato y que es hora de comer, ¿verdad? En lugar de estarle sonando la campanita, usted le dice a comer, le repite a comer. Cada vez que usted le repite a comer, el perro sabe que es hora de la comida, ¿verdad? Bueno. Eso es un condicionamiento clásico. Usted le está dando un estímulo que se relaciona, o sea, la palabra comer y le sirve la comida. Ahora, el condicionamiento operante, lo que pasa es que ahí el perro sabe que para que usted le dé una galleta, tiene que hacer una maroma, ¿verdad? Tiene que darse vuelta, por ejemplo. Entonces el chucho quiere comer galleta y empieza a dar vueltas, ¿verdad? Y entonces usted sabe que el perro quiere galleta. Ahí es un condicionamiento, el perro aprendió que si quiere galleta, tiene que hacer maromas, ¿verdad? Eso es lo que el perro aprendió, ¿sí? El perro aprende que si se defeca en la sala, le va a caer una nalgada. Entonces no lo hace en la sala, lo tiene que ir a hacer a otra parte, porque sabe que si lo hace en la sala, le cae una nalgada. No sé si me entiende. Sí, Es diferente, es un poco diferente. sí, pero por ejemplo, imagínese, uno le está enseñando primero un condicionamiento operativo a un perro de sentarse, dándole una galleta cada vez que... Pero después, si uno se acerca a las galletas y el perro ya se siente automáticamente, eso ya es condicionamiento clásico. Sin que Pues uno... sí, se pueden confundir los dos, se pueden confundir, sí. Es cierto, el perro va viendo que pero usted tiene que ir por la galleta del perro, ¿ya me entiende? No cualquier galleta, es la galleta del perro. Si usted se come su galleta de otro tipo, el perro no se va a sentar. Bueno, el perro siempre se va a sentar si quiere comer, ¿verdad? Sí se confunden y se puede volver, el condicionamiento operante se puede volver un condicionamiento clásico. Ahí sí, eso sí, tiene usted toda la razón, entonces, sí se puede volver. Así es. Muchas gracias, doctor. De nada. Entonces, perdón, solo para ver si entendí, el condicionamiento clásico es, digamos, como más intuitivo, digamos que pasa algo, pero no, y es como que por el aprendizaje, o sea, nosotros no tenemos control sobre eso, pero ahora en el condicionamiento operante nosotros ya razonamos, digamos, que ciertas acciones pueden tener ya sea una respuesta positiva o negativa. Exactamente, así es. Eso es más así, ¿me entiende? En eso tiene razón. El condicionamiento clásico es, por ejemplo, y nos pasa a nosotros los seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo es que en algunos lugares en donde habían obreros decían ya es la hora del almuerzo, suenan un pito o suenan un triangulito como una campanita? Entonces, cuando ya se va acercando la hora del almuerzo, ¿qué es lo que empieza a pasar con nuestro organismo? Empezamos a secretar ácido y nos empieza a tronar la panza. Es un condicionamiento clásico, ¿sí? No tenemos tanto control. Usted lo ha dicho, lo ha definido bien. En cambio, con el condicionamiento operativo, nosotros o nosotros o los animales razonamos, si yo hago tal cosa me cae, ¿verdad? O si yo hago tal cosa voy a obtener un premio. Entonces ahí aprendemos porque hay un refuerzo negativo y hay un refuerzo positivo. Y entonces nuestra conducta va a cambiar con base en ese estímulo positivo o negativo.
Ahí usted dijo, cabal, la diferencia. Exactamente, esa es la diferencia entre los dos condicionamientos. Muchas gracias por el aporte, así es. ¿Otro comentario o pregunta? Muy bien. Entonces vamos a seguir con líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y ya nos falta poquito para terminar. El líquido cefalorraquídeo es un líquido, parte del líquido extracelular, ¿verdad? Es producido por los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales, ¿sí? Y va a circular entre los ventrículos cerebrales y luego en el espacio subaracnoideo. ¿Cuál es la función del líquido cefalorraquídeo? Uno nos sirve también como una especie de amortiguador, ¿verdad? En nuestro sistema nervioso. Y luego nos va a servir para mantener el ambiente de las neuronas con todos los elementos necesarios, ¿verdad? Y evitar que entren cosas innecesarias. Esta tablita que tienen aquí de la composición, esta es sacada de una de las ediciones de Bernie Levy, creo que de la sexta, ¿sí? Y entonces aquí vemos básicamente las concentraciones de sodio, potasio, cloro, glucosa, proteínas y pH en el líquido cefalorraquídeo tomado de una punción lumbar versus en la sangre, ¿verdad? Y entonces podemos ver que más o menos el sodio es más o menos parecido, los valores de sodio, hay menos potasio, hay más cloro, hay menos cantidad de glucosa, ¿sí? Proteínas muy pocas, ¿verdad? Mientras que las proteínas en sangre son 6.8 por 10 a la 3, ¿sí? Miligramos por decilitro. En el líquido cefalorraquídeo va a ser muy escaso, ¿verdad? 15 a 45 miligramos por decilitro. El pH va a ser un poquito más ácido, ¿verdad? Esta es básicamente la composición. Ahora, yo no quiero que se aprendan esta tabla, es mejor que se aprendan lo que está en la tabla que está en el libro, que es básicamente esta, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos parecido en el líquido cefalorraquídeo que en el plasma? Sodio, cloruro, bicarbonato y la osmolaridad, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos menos en el líquido cefalorraquídeo que en sangre? Potasio, calcio, glucosa, aminoácidos, pH, colesterol y proteínas, casi nada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos más en el líquido cefalorraquídeo que en la sangre? Magnesio y creatinina. Esto es lo que se deben de aprender más que esta composición, ¿verdad? Que aquí se las puse para que ustedes la vieran de mejor forma. Entonces, el líquido se va a producir en los ventrículos cerebrales, va a circular por el espacio subaracnoideo que rodea el cerebro y la médula espinal y va a drenar a través de los senos venosos, es decir, va a regresar nuevamente a la circulación sanguínea, ¿verdad? Se va a producir más o menos a una tasa de 0.35 mililitros por minuto o 500 mililitros al día, como dice su libro, y más o menos lo que vamos a tener de líquido cefalorraquídeo circulando permanentemente es de 155 a 200 mililitros en un momento determinado que lo pudiéramos medir, ¿verdad? Aquí tenemos una imagen donde podemos ver los ventrículos cerebrales, que son estas cavidades donde se va a producir el líquido y donde va a circular. Entonces se va a producir en los ventrículos laterales, ¿sí? Y va a circular hacia el tercer ventrículo, acá, si lo vemos de frente, ¿verdad? A través de un pequeño agujero que está aquí, que se llama agujero de Monro, ¿sí? Entonces pasa al tercer ventrículo, del tercer ventrículo pasa al cuarto ventrículo a través del acueducto de Silvio, y del tercer ventrículo va a drenar hacia los espacios subaracnoideos a través de los agujeros de Luschka y Magendie y va a pasar hacia el canal central de la médula espinal, ¿verdad? Y entonces va a circular más o menos en este sentido, ¿verdad? El espacio subaracnoideo de la médula espinal va ahí, la va a bañar, va a subir por acá y va a circular en toda esta parte de aquí. Aquí se encuentran los senos venosos, es decir, un plexo venoso que se encuentra en la parte superior del encéfalo y entonces aquí es hacia donde va a drenar hacia la circulación sanguínea. Se produce aquí en los plexos y va a ser reabsorbido por las vellosidades aracnoideas de los senos venosos. En este corte aquí podemos ver parte del tercer ventrículo con los plexos coroideos donde se produce el líquido cefalorraquídeo. ¿De dónde sale este líquido? Obviamente de los capilares, ¿verdad? Vamos a tener dos tipos de barreras que son la barrera hematoencefálica y la barrera sangre líquido cefalorraquídeo. La barrera hematoencefálica son capilares que se meten dentro del parénquima cerebral, ¿verdad? Y entonces
estos capilares van a ser capilares no fenestrados, ¿sí? Es decir, sin poros, sin agujeritos y con las uniones estrechas muy pegadas entre sí. Además de eso está la membrana basal del endotelio, una membrana neuroglial se llama, es decir, la membrana, digamos, membrana basal del citoplasma de los astrocitos, ¿sí? Y luego el citoplasma de los astrocitos que forma como unos piecitos aquí, ¿verdad? Rodeando el capilar. En cambio, en los plexos coroideos sí vamos a tener en los ventrículos, los capilares de los ventrículos sí van a ser fenestrados. Aquí ven ustedes los poritos en el endotelio. Siempre las uniones van a ser estrechas. Luego tenemos la membrana basal, que es un poquito más delgadita acá, ¿verdad? Y la membrana neuroglial de las células epiteliales y luego las células epiteliales del plexo, ¿sí? Entonces aquí van a ver dos tipos de barrera. Esta es la imagen que tienen en su libro, ¿verdad? Siempre vamos a tener la sangre arterial que luego pasa a los capilares. Aquí va a haber filtración de líquido para formar el líquido intersticial y el líquido cefalorraquídeo, y va a haber un intercambio entre estos dos, ¿verdad? Tal vez lo vemos mejor en esta imagen. Aquí tenemos un capilar del parénquima y este es el capilar de los ventrículos. Aquí podemos ver nuevamente los piecitos de los astrocitos, ¿verdad? Rodeando el capilar. Entonces aquí se va a producir filtración de líquido, ¿verdad? Con nutrientes, especialmente glucosa y oxígeno, aminoácidos, ¿verdad? Mientras que el capilar recoge CO2 y productos de desecho del metabolismo cerebral. Y aquí en el capilar de los ventrículos, entonces vamos a ver que va a haber un poco de más filtración porque los capilares son más porosos, van a filtrarse iones, ¿sí? Vitaminas, nutrientes orgánicos y oxígeno, y también van a recoger productos de desecho, ¿sí? Cuando esto sea necesario. Ahora, si se fijan, los plexos coroideos son básicamente las células epiteliales que están en íntimo contacto con los capilares de los ventrículos. Luego el resto de los ventrículos está tapizado por algo que se llaman células ependimales, ¿sí? Se recuerdan de que son parte de la glía. Entonces, el líquido intersticial del parénquima se va a intercambiar con el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Aquí lo podemos ver bien, ¿verdad? Ahora, el líquido cefalorraquídeo parece como que si fuera agua, ¿verdad? Es totalmente transparente, ¿sí? Y se puede obtener a través de una punción lumbar. La punción lumbar se va a realizar entre L3, L4 o L5, porque aquí ya no tenemos médula espinal, ¿verdad? Sino que ya entramos a la caudequina, donde la médula espinal termina y empiezan solamente a salir las raíces nerviosas. Entonces aquí es más fácil funcionar sin dañar ningún nervio, ninguna fibra importante, y entonces solo obtener la muestra en el espacio subaracnoideo, ¿verdad? La muestra de líquido. Algunas veces cuando se sospecha que la persona está produciendo mucho líquido o tiene una obstrucción en la circulación del líquido, entonces se toma la presión del líquido cefalorraquídeo, se pone una llave de 3 vías aquí. Una de las vías va conectada a la aguja para aspirar el líquido y otra es a un manómetro para medir la presión, ¿verdad? Cuando el líquido va pasando aquí por la jeringa. Se obtiene la muestra y se le manda a hacer un análisis químico, que es lo que se va a buscar ahí. Electrolitos, ¿verdad? Si hay proteínas, si hay hemoglobina o si hay sangre, no debe haber sangre acá, ¿verdad? Ni eritrocitos, ni leucocitos, ni nada. Y se puede mandar a hacer un frote de Gram para buscar bacterias o un cultivo igual para buscar bacterias o incluso hongos o virus, ¿sí? Es un examen muy útil si uno está pensando, también se pueden buscar toxinas, ¿verdad? Drogas o toxinas. Si uno está pensando en una intoxicación por drogas, alguna toxina, un tóxico que dañe, ¿verdad? El sistema nervioso, o si está buscando infección. Esas son las indicaciones de hacer una punción lumbar, ¿verdad? O una hemorragia intracraniana, porque entonces si hay hemorragia dentro del cráneo puede pasar a los ventrículos y caer en el líquido cefalorraquídeo y se mira rojo, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Ya es la hora. Terminamos. ¿Alguien tiene una pregunta? Muy bien. Entonces,